perdonará. Pero seguí celebrando la misa por mucho tiempo, porque yo interpretaba literalmente las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la última cena. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y no quería dejar de alimentarme de la carne de Cristo. En ese tiempo ya conocía a muchos pastores cristianos santos, como a mi pastor Fermín García de Tijuana, al budista de Seúl convertido al cristianismo, Paul Yonggi Cho, al judío Morris Cerulo, ahora un gran predicador cristiano, y a otros a quienes Dios usa para hacer milagros y convertir a muchos pecadores. Y me preguntaba, ¿por qué estos hombres son tan santos si nunca han celebrado misa? Son casados y hasta tienen hijos, y yo que he celebrado millares de misas y me he alimentado del cuerpo de Cristo desde mi infancia, ¿no les llego a ellos en el nivel espiritual ni a los tobillos? Y pedí a Dios que me lo revelara. También conozco a muchos sacerdotes que llevan una vida escandalosa, enriqueciéndose con el dinero de los pobres y entregados al sexo ilícito. ¿De qué les sirven las misas que han celebrado y aún siguen celebrando? Un día leí en San Juan 16:24, la carne de nada aprovecha, las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Estas palabras fueron la respuesta de lo que yo pedía a Dios que me revelara. Me alimentaba de lo que en ese tiempo yo creía que era el cuerpo de Cristo, pero Él dice que aunque fuera su cuerpo de nada aprovecha. Lo que importa son las palabras que nos ha dado, donde están el espíritu y la vida. Dejé de celebrar la misa y dediqué todo mi tiempo a la Sagrada Escritura, y ha mejorado mi vida espiritual. En enero de 1981, una persona amiga me invitó a recibir el bautismo por inmersión. Yo me negué porque había sido bautizado desde que tenía 10 días de nacido, y estaba plenamente seguro de que el sacerdote don Domingo Tinajero, que me bautizó, pronunció bien la fórmula del bautismo y me remojó bien el coco, pero me propuse estudiar bíblicamente el significado del bautismo. Y descubrí que la palabra griega bautizar quiere decir sumergirse y sepultarse en el agua. Y así fue como se bautizó nuestro Señor Jesucristo. Él se sumergió en las aguas del río Jordán. No es cierto, como lo pintan en algunas imágenes, que se haya parado en la orilla del río y que San Juan le hubiera echado con una concha un chorrito de agua en su cabeza. Además dijo nuestro Señor Jesucristo, el que crea y se bautice se salvará. ¿Cómo podía yo creer cuando tenía 10 días de nacido? Por estos motivos decidí pedir el bautismo por inmersión que recibí el 12 de septiembre de 1981. Pero antes de sumergirme en el agua, pedí perdón a Dios por todos los errores que cometí, por haber dado culto a las imágenes, por ignorar la palabra de Dios, por consultar muertos, por haber quemado más de 25 Biblias, por haber vivido olvidado de Dios, abandonando mi oración. Estas son algunas de las señales de la nueva vida que ha producido en mí el bautismo por inmersión y que fue también bautismo del Espíritu Santo. Primero, amo y adoro a Jesucristo que vive dentro de mí. Anteriormente buscaba una imagen casi siempre de Jesucristo crucificado para adorarlo. Segundo, si cometo alguna falta, le ruego que me perdone, porque Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Tercero, me alimento diariamente con el pan de vida, que es la palabra de Dios. Cuarto, predico lo que dice la Biblia, no los dogmas ni la doctrina de los papas que aprendí en el seminario. Quinto, dedico 2 horas diariamente a la oración. Antes solamente rezaba el breviario y 3 rosarios que dejé por el poco o ningún provecho que sacaba y me quedé sin nada. Sexto, con mi trabajo creo que ayudo a construir el templo vivo de Dios, la iglesia. Antes solo construía templos de piedra. Séptimo, siento que ahora soy verdaderamente sacerdote al servicio de Jesucristo. Ya no soy un simple ministro al servicio del Papa. Por esta nueva vida que ahora tengo, canto con gozo. Si no hubiera sido por el Señor, ya mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Después de mi conversión a Cristo,
yo no podía sentirme tranquilo recibiendo solamente el alimento espiritual de la palabra de Dios. Me vi obligado a llevar este alimento no solamente al pueblo que no conoce la Biblia, sino también a los sacerdotes a quienes he visitado para compartirles la palabra y las bendiciones que el Señor me ha concedido. Así fue como sucedió en los tiempos apostólicos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 6:7. Así se cumplirá la profecía de Apocalipsis sobre Roma, la Gran Babilonia, como la llama San Pedro, en Primera de Pedro 5:13. Caída es la Gran Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Tornadle a dar como ella os dio, y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz que ella os dio a beber, dadle a beber doblado. Apocalipsis 18, del 2 al 6. Estoy colaborando en el hogar para sacerdotes y religiosas que desean estudiar la Sagrada Escritura para poderla predicar después. Este hogar ha comenzado a recibir y a dar protección a estas personas. También estoy visitando varias ciudades de Estados Unidos, de México, de Sudamérica y del Caribe, llevando mi testimonio y predicando. Algunos obispos y millares de sacerdotes y religiosas hemos vivido de buena fe en la religión católica, solo porque en ella nacimos y por ignorar la Sagrada Escritura. Pero al estudiarla a fondo, con la ayuda del Espíritu Santo, esa oscuridad se ha disipado y nos hemos visto obligados en conciencia a dejar esa religión basada en tradiciones y dogmas humanos para ser más fieles a Dios. Millares de personas han abandonado el catolicismo, el protestantismo y aun las religiones de Buda y de Mahoma para ingresar a la única y verdadera Iglesia de Jesucristo. Otros han cambiado el alcohol, las drogas, el sexo ilícito por el amor de Cristo y ahora son felices. Amigo que me escuchas, te recomiendo dar los siguientes pasos. Primero, arrodíllate para pedir a Dios humildemente que te perdone, confesándole tus culpas. Segundo, acepta a Jesucristo como único Señor y dueño de tu vida. Tercero, dedica unos minutos para leer y meditar diariamente las Sagradas Escrituras. Y cuarto, asiste a alguna iglesia cristiana donde un predicador lleno de la unción del Espíritu Santo exponga la palabra de Dios. Hermano sacerdote, hermana religiosa o cualquiera que me escuche, hoy puede ser el día más importante de tu vida si tomas la decisión correcta. Si deseas alguna pregunta o solicitar información, puedes dirigirte a Francisco Javier Narváez, apartado postal 406 de Tijuana, Baja California, código postal 22,000